Hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar aquí con el capítulo de la trigonometría eh, y empezamos desde el principio, como pensamos que es importante. Hombre, si vais a ver esto, los distintos capítulos y veis que algunos os los podéis saltar porque lo sabéis, pues perfecto. Pero si alguien no tiene mucha idea, está bastante perdido o perdida, que vaya con tranquilidad capítulo primero, segundo, tercero, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... Este capítulo se refiere a las definiciones, a la definición de un ángulo, definiciones básicas, unidades y simplemente eso, porque vamos a hacer capítulos cortos, pero fundamentales, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces vamos a ello. Bueno, la idea de ángulo ya sabéis que proviene, hombre, todos tenemos una idea intuitiva de que cuando dos líneas se cortan, lo pueden hacer de muchas maneras. La abertura que dejan entre ambas puede ser, como sabéis, aquí podríamos decir, esta sería esa abertura, que es a la que llamamos ángulo, ¿ah? ¿De acuerdo? Que evidentemente puede ser mayor o menor, ¿de acuerdo? De tal manera que claramente, pues, esa es la idea intuitiva de ángulo, realmente es la abertura que forman dos líneas al cruzarse, ¿de acuerdo? Y eso lo que nos va a permitir, bueno, definir, siempre que se define una magnitud, bien, con esto es suficiente, saber que es la abertura que forman dos líneas al cortarse, ¿de acuerdo? Eh, ya veis que, por ejemplo, efectivamente, si se cortan así, se dice que las dos líneas son perpendiculares y que el ángulo que forman, ahora vamos a hablar de ello, es 90 grados, ¿vale? Este sería el ángulo que forman, en este caso, que es un ángulo especial, todos también tenemos una idea intuitiva de cuál es ese ángulo, que podríamos decir es el que divide a una circunferencia entera en cuatro partes iguales, ¿vale? Eso también sería una definición, aunque la idea intuitiva la vemos ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, mirad, lo que nos pone aquí, lo he copiado de lo que tenemos en la página, ¿va? Que para medir ángulos se utiliza un transportador, una circunferencia graduada en grados hexagesimales. Los grados hexagesimales son arbitrarios y fijaos que empezamos aquí en 0, este se llama, como hemos dicho, 90, después tendríamos aquí 180 grados, aquí tendríamos 90 por 3, 270, y por último tendríamos otra vez la vuelta entera, sería 360, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, que quede claro que el origen, esto es un transportador, pasa que ahora igual ya no sabéis lo que es eso, antes, bueno, se vendía la mitad, o sea, 180 grados, era de plástico, y se ponía sobre el papel. El origen, el eje de las X se ponía sobre una de las líneas y la otra línea marcaba aquí, en este punto, pues un número que era el ángulo que formaban esas dos líneas. Aquí hemos dibujado, como veis, la circunferencia, ¿vale? El eje, como veis ya en el dibujo, el eje de las X, esta línea, va a ser fija, ¿vale? De tal manera que un ángulo va a quedar determinado siempre por esa línea y una línea roja aquí, que le hemos marcado, roja, que puede ser, aquí ha marcado el ángulo de 30 grados, como veis, y aquí esa línea roja marca el ángulo de 90 y podríamos tener pues otra línea roja aquí que marcara otro ángulo determinado, ¿va? Todas ellas tienen su origen, el origen lo tienen en el eje de las X positivo, ¿vale? Ya veis, está aquí marcado, el ángulo de 30 grados está marcado con esta línea roja y esta, como veis, y esta flecha, ¿va? Claramente, y el ángulo de 90 también está marcado con el origen, el eje de las X y la línea, esta flecha, ya veis, que llega hasta esta flecha, para que no quiero, bueno, aunque lo manche, esta flecha ya veis que llega hasta aquí, ¿de acuerdo? De tal manera, como veis, que, bueno, eso es el aparato que vamos a utilizar para medir ángulos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya queda dicho, y además ya lo sabemos
yo creo que hace mucho tiempo, de que la circunferencia entera son 360 grados y que por lo tanto el ángulo que divide a la circunferencia en 4 partes iguales, que es el ángulo que forman 2 líneas que llamamos, que forman 2 líneas perpendiculares, ese ángulo es de 90 grados, ¿de acuerdo? La razón es, bueno, es arbitraria. Ya veis que es el sistema sexagesimal porque el número 12 y el 36 es divisible entre 2, 3, 4, 6, 12, ¿de acuerdo? Entonces tiene muchos divisores, entonces es más cómodo trabajar con él. Y también, por otro lado, sabemos que ya, la Tierra, al dar vueltas alrededor del Sol, le cuesta más o menos 365 y un cuarto. Bueno, pues entonces tampoco lo sé exactamente, pero supongo que igual puede tener algo que ver, que no es arbitrario, es decir, así cada día, ¿no? La Tierra gira 1 grado si dividimos aproximadamente la circunferencia en 360 grados, ¿de acuerdo? Pasa como la fase lunar. El mes va es por el periodo de la luna alrededor de la Tierra, que es más o menos 27 días, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir, vale, 30 días es arbitrario, 360 días es arbitrario. Pues no exactamente. Bueno, ya yo creo que hemos hablado demasiado de la medida en grados sexagesimales. Pero, fijaos, como nos dice aquí, hay otra medida de ángulos que es muy importante, que es el radián. ¿De acuerdo? Mirad, el radián se define, ¿va?, como el ángulo bajo el cual desde el centro se ve un radio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí en este dibujo fijaos, hemos cogido el radio de esta circunferencia, ¿va?, el radio de esta circunferencia, y lo hemos ceñido a la circunferencia, aquí ya veis, ¿vale? Esa longitud. Bueno, pues este ángulo, ¿vale? Este ángulo que viene, como siempre ya os hemos dicho, del origen del eje de las X hasta el ángulo, ese ángulo es lo que se llama un radián, ¿de acuerdo? Este es el eje de las X, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuánto mide? Pues hombre, si la circunferencia entera es 2πr y voy a meter longitudes de r, pues lo que os dice aquí, como la circunferencia entera mide 2πr, unidades de longitud, longitudes de r cabrán 2πr entre r, o sea, 2pi, ¿de acuerdo? 2πr, que es la longitud entera de la circunferencia, si vamos a meter longitudes de r, evidentemente nos caben 2pi. Por lo que también remarcamos como cosa importante que una circunferencia entera, que son 360 grados, tiene 2pi radianes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si la circunferencia entera son 2pi radianes, la cuarta parte, 90 grados, son 2pi entre 4, o sea, pi medios radianes. ¿De acuerdo? De tal manera que la circunferencia ya en forma en radianes, medida en radianes, pues sería, ponemos aquí los 4 cuadrantes, esto sería 0 grados, esto sería pi medios, como hemos quedado. Claro, 2 cuadrantes sería pi medios es 90, pues 180 son 2 pi medios, esto es 3 pi medios y la circunferencia entera son 4 pi medios, que es 2 pi radianes. Y también, bueno, aquí en la figura está puesto, pero no lo habíamos comentado. Mirad, como el sentido positivo hemos quedado que es este, no nos olvidemos, si empezamos en el eje X como el origen, entonces el sentido positivo es ese, este sería el primer cuadrante, este sería el segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante y este sería el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? ¿Veis? Pasa como con los números reales. Si tenemos los números reales, aquí tenemos el 0, pues hay un sentido positivo que es hacia la derecha y un sentido negativo que es hacia la izquierda. Claro que se puede ir en un sentido o en otro. También aquí se puede girar en un sentido o en otro. El sentido positivo, como decimos, es el sentido contrario, como veis, al movimiento de las agujas de un reloj. Se ha cogido así, como se podría haber cogido al contrario, pues ya no lo sabemos y ya está, ¿vale? Bueno, simplemente se trata de distinguir un sentido del otro. El que sea positivo o negativo es lo de menos, como el que sea derecho o izquierdo. Pero una vez elegido, pues no lo cambiamos, ¿vale? Bueno, vale. Entonces, por ejemplo, aquí
fijaos, vamos a hacer un ejemplo. Hemos hablado de lo que era un radián, que es el ángulo bajo el cual se ve un radio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, hacer un ejemplo. Imaginad que nos dicen que tenemos, yo que sé, 60 grados, ¿va? Y nos dicen que pasar a radianes. ¿Va? Pues entonces, mirad, cogemos 60, que son grados. Y ahora, mirad, los factores de conversión son reglas de 3, pero yo os aconsejo que os acostumbréis a ellos, porque son reglas de 3 muy cómodas. Hombre, a mí me fastidia que a veces se nos obligue y no se prohíban las reglas de 3. Oiga, si a mí se me da mejor las cosas con regla de 3, pues, pero es verdad que son más engorrosas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo, perdón, esto es con factores de conversión, que ya veis, aquí tenemos 60 grados. Como quiero pasar a radianes, es como vengo de grados, abajo pongo grados, ¿de acuerdo? Que son 360 grados. Y arriba, ¿qué pongo? Lo equivalente en radianes a esos 360 grados, que son 2 pi radianes. Y esto sería el factor de conversión, claro. 2 pi radianes corresponde a 360 grados. O sea, es como si valiera la unidad. Y ahora entonces, fijaos, pues nada, los grados se me van y me queda 60 por 2 pi entre 360 radianes, que si arreglamos, fijaos, me queda 6 entre 36 es un sexto, nada, pi tercios. Eso sí, dejar la pi, 3,14, no, porque además no es 3,14, ¿vale? Entonces, además es mucho más cómodo, oye, poner una pi que no poner 3,14, incluso más números para ser más perfecto, porque nunca llegaremos a estar a ponerlo exactamente, y además pi es un símbolo muy cómodo y muy fácil de escribir. O sea que os aconsejamos que lo dejéis en pi. ¿Vale? Y, bueno, y una última cosa antes de pasar a la siguiente sobre el radián, mirad. Si tenemos, por ejemplo, un arco, por ejemplo, el que sea, imaginad un arco con el origen aquí, como sabemos, podría estar en cualquier otro sitio, pero, y imaginad este arco, y suponer que estos son los ángulos, normalmente se denotan con letras griegas, y los acostumbrando, entonces alfa radianes. Si trabajamos en radianes, fijaos, esta longitud, la longitud que abarca ese arco en la circunferencia, fijaos, esta longitud serían alfa radios, ¿no? Como cada radián abarca un radio, por definición, pues alfa radianes abarcarán alfa radios. Pues si tengo ahí alfa radios, multiplico por lo que vale un radio y ya tengo la longitud, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre otras razones, de aquí veis una comodidad que nos proviene de haber definido el radián tal como lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Es muy fácil calcular la longitud de un arco de circunferencia multiplicando simplemente al ángulo en radianes por el radio, ¿vale? Bueno, ya os digo, ahora estamos con teoría, y ya veis, sin demostraciones raras no vamos a... Esto se pretende ser un manual, pero os aseguramos que antes de hacer pruebas, que también vamos a hacer, tener las ideas claras, ¿de acuerdo? O sea, eso, como por ejemplo lo siguiente, suma y resta de ángulos. Mirad, es absolutamente fundamental, ya lo vais a ver después, supongo que igual os suena, que nos van a decir, por ejemplo, sabiendo que el ángulo alfa, su seno y su coseno vale tanto, calcular el seno del coseno de pi medios más alfa, o pi medios menos alfa. O sea, vamos a tener que saber representar la suma o resta de dos ángulos. Entonces, mirad, como dice aquí, si queremos, está en negrita, claro, si queremos sumarle a un ángulo otro, giraremos su línea móvil en el sentido antehorario, o sea, en el sentido positivo. O sea, mirad, si por ejemplo tenemos aquí esto, ¿vale? Bueno, la circunferencia, como siempre. Las imágenes, bueno, yo os aconsejo, bueno, creo que no hace falta, ¿verdad? Que ya lo dice el refrán, que una imagen vale más que 1000 palabras. O sea que, vamos,
Mirad, imaginad que tenemos el ángulo de 90 grados. Vamos a dibujar la línea móvil de 90 grados, que es esta, ¿vale? Y como sabemos, el ángulo de 90 es este. No os olvidéis de la flechita, ¿vale? Que es fundamental. Y este es el origen. Bueno, pues si le quiero, imaginad que le quiero sumar 30 grados. Más o menos 30, ¿vale? Lo voy a dibujar en azul. 30 es este. Pues si a 90 le quiero sumar 30 grados, pues fijaos, esto que son 30 grados, cojo la línea móvil de 90 y, por supuesto, como lo quiero hacer más grande, lo giro en este sentido, en el sentido positivo, y giro 30 grados, más o menos, que sería, hombre, a ojo, más o menos tampoco hace falta, ¿vale? Y aquí tendríamos el ángulo, ya veis, este sería, ¿de acuerdo? Todo este ángulo, este de aquí, sería 90 más 30, ¿vale? Que serían 120, claro, un ángulo mayor de 90, ya veis, simplemente se gira en el sentido positivo, vamos a ponerlo aquí si queréis, más 30, ¿vale? A la línea móvil de 90, efectivamente, la línea móvil de 90, que es esta, se abre 30 grados y conseguimos el ángulo 90 más 30. Evidentemente, fijaos, si yo quiero restarle a 90, le quiero restar 30 grados, pues giraré el sentido contrario, lo haré más pequeño. Mirad, tenemos aquí 90 grados, que sería este, y si ahora le quiero quitar 30, pues giro, pero en este sentido, menos 30. O sea, giraría más o menos, le quitaría a la línea móvil, le quitaría esto y me vendría aquí, ¿vale? Y este sería, este ángulo sería, ya veis, 90, claro, menos 30. Se ha hecho ya más pequeñito, como veis, ¿vale? O sea, 90 menos 30, que bueno, que sería 60, evidentemente, ¿de acuerdo? Sabéis que, vamos, pensamos que no es especialmente difícil, simplemente, si la línea móvil, ¿vale? La línea fija siempre es el eje de las X, ¿vale? Entonces, si queréis sumarle a un ángulo otro, pues eso, la línea móvil la abrís, con lo cual la giráis en sentido positivo, que es el sentido contrario a las agujas del reloj. Y hacéis el ángulo más grande, como hemos hecho aquí, ya veis, el ángulo de 90 más 30, que insistimos, va desde todo esto, desde aquí hasta aquí. Ya veis, claro, es mayor de 90, que sería 120, claro. Vale, ¿que queremos restarle 30 grados? Pues cogemos la línea móvil de 90 y efectivamente, en vez de abrirla en el sentido positivo, la giramos en el sentido negativo, la cantidad que sea, en este caso 30 grados. Con lo cual, en la figura ya veis, y con la flechita, creemos que la flechita es fundamental. Esta flechita ya veis que quede claro que esto es 90 menos 30. Claro, porque como hay bastantes líneas, cuidado que al final cogemos cualquier pareja y no es la que es. ¿De acuerdo? O sea, que quede claro, el origen siempre en eje de las X y la flecha indica dónde empieza, que siempre en eje de las X, y dónde acaba. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues para acabar esta primera lección vamos a hablar ya de las definiciones, ¿vale? Aquí hemos, fijaos, hemos hecho, si queréis, sí, vamos a hacer algunas unas jaulas. Una tontería, pero yo creo, hombre, no queda igual muy estético, pero más que estético lo que queremos es que quede eficaz, que sea eficaz. Vamos a poner esto aquí. Eso es. Esto es. Vale. Y aquí. Vale. ¿De acuerdo? Remarcamos, que ahora lo veo desde lejos, que a veces eso es, que este es el sentido positivo, ¿vale? De giro. Y esto es algo también muy importante, que lo vamos a remarcar como tal. A veces todos tendemos a quedarnos, a poner mucho interés, a veces con fórmulas raras y tal y cual. Pues yo creo que es al contrario.
Entonces, las fórmulas provienen de las ideas básicas, que son las que tenemos que tener muy claras. Y entonces, por ejemplo, que los cuadrantes son eso, la definición de ángulos y el sentido positivo, por supuestísimo, que es absolutamente fundamental. ¿Vale? Si giramos en este sentido, pues eso sería el sentido negativo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ya vamos a acabar esta lección, como decíamos, con las definiciones de las razones trigonométricas, que van a ser muy importantes a la hora de trabajar y de resolver triángulos y otras muchas cosas. Mirad, realmente lo que vamos a hacer es una escala. ¿Va? Vamos a coger una circunferencia. ¿Veis? Hombre, evidentemente ya hemos dicho que en la definición, por ejemplo, de rectas perpendiculares, que el ángulo de 90, ¿cuál es? Aquel que divide una circunferencia en 4 trozos iguales, con su centro. O sea, vamos, es evidente. Esa sería un poco la manera de definir, aparte de que visualmente se ve claramente. Bueno, ¿cuál es el ángulo de 90? Claro. Bueno, aquí tenemos el eje de X, el origen es ese, y entonces ahora mirad, si tenemos un ángulo cualquiera denotado por la línea móvil, que ya hemos dicho que era esta, mirad, una cosa muy fundamental que se me ha olvidado, bueno, no ahora, todo lo anterior que he dicho, no. Aquí, en la definición de las razones trigonométricas, que es algo muy importante y que ya vamos a remarcar, en esa definición, que se puede hacer de bastantes maneras, pero a nosotros nos gusta esta mucho más, es que, fijaos, cogemos una circunferencia de radio la unidad. Es que esto va a ser una escala. Entonces, sí, podríamos coger el radio 23,8. Si fuéramos ingleses, pues sería lo normal. Pero no, vamos a coger las cosas, ¿vale? Vamos a hacerlas lo más sencillos posibles, ¿va? Y bueno, bien. Perdón por meterme un poquillo. Bueno, bien, tampoco es muy ofensivo, ¿verdad? Ya sabéis que los ingleses, en vez de cuando el agua hierve, no son 100 grados y cuando se congela no son 0. Son pues 86 y 18 o algo así. Bueno, bien, sus razones tendrán, pero nosotros vamos a coger la escala y el radio va a ser la unidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces mirad, este es el ángulo del que estamos hablando. Pues mirad, os vais a fijar en este punto. Ese punto P es fundamental. Y hombre, y daos cuenta que aquí tenemos este sistema de coordenadas. Eso ya se supone que esto lo dais en octavo, primero. Hombre, se supone que un sistema de cartesiano lo conocéis suficientemente. Las X son derecha e izquierda, positivas a la derecha, negativas a la izquierda, y las Y son las alturas, positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este punto, ¿vale? Tiene, perdón, voy a para ponerlo exactamente igual que en los apuntes de la página. Eso es, ¿vale? En azul y en verde, vale, nada, es una tontería, pero vale. Mirad, os vais a fijar en ese punto. Pues entonces, mirad, ese punto tiene claramente una altura, ¿no? Que la vamos a poner en azul, ¿de acuerdo? Y tiene una anchura, vamos a ver, que la vamos a poner en verde. O sea, la altura sería la y la anchura sería la X de ese punto. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que es bastante sencillo que os acordéis ya de hoy para siempre que esa X, que es la anchura, la vamos a llamar seno de alfa. Ya veremos por qué se llama seno, pero ahora mismo se llama seno de alfa. Y la altura, o sea, perdón, anda la mar, perdón, la anchura es el coseno. Nada, estaba pensando, no sé, hay que estar muy conscientes siempre. La anchura se llama coseno de alfa. Todo esto es una cosa unida, ¿eh? No es un cos por alfa, no, es coseno de alfa. Y la altura, que es la I, se llama seno de alfa, ¿de acuerdo? Y esto es absolutamente fundamental. Y ya yo creemos que, bueno, que en principio la altura y la anchura de un punto en un sistema cartesiano, no, bueno, pues tenerlo muy claro y ya está, ¿de acuerdo?
Eso sí, fijaos que como la circunferencia, o sea, el radio es 1, ¿ah? Si fijaos en este triángulo rectángulo, aquí la base de abajo también es x, que es el coseno. Entonces, fijaos que se cumple claramente que x al cuadrado más y al cuadrado de ese punto es igual a 1, ¿no? Porque la hipotenusa vale 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y esta es la fórmula fundamental de la trigonometría. Que ya veis que pensamos que, vamos, que la hemos demostrado vamos, que no se nos ha calentado la cabeza, creo yo. Hemos aplicado Pitágoras a esa escala donde el radio era 1, habíamos definido la altura y como el seno y la anchura x como el coseno, por lo tanto, en ese triángulo rectángulo claramente se cumple Pitágoras, que es la expresión que hemos remarcado, ¿de acuerdo? Y bueno, y ya la última cosilla, bueno, recordad que las X y las Y tienen signos, ¿vale? Entonces, si estamos en el segundo cuadrante, ¿vale? Pues entonces, fijaos, nada, os hago un comentario aquí, los demás cuadrantes los tenéis en la página, ¿vale? Pues aquí, fijaos, la X sería negativa, claramente, ¿vale? Con lo cual, el coseno, esto sería negativo, aquí el coseno, si a esto le llamamos, vamos a llamarle beta, para que no lo confundáis con el anterior, bueno, la segunda letra griega, pues aquí el coseno de beta sería negativo. Sin embargo, el seno, como veis, es positivo, ¿vale? Ya veis, vamos a ver, ya lo dejamos aquí, el seno, como veis, es positivo, porque está hacia arriba. Siempre la I, el seno de beta, positivo. Bueno, quiero decir, la X es la anchura, que es el coseno, pues tiene el signo que tenga que tener, ¿vale? Vamos a seguir poniendo que esto, el radio vale 1, que no se nos olvide, ¿vale? Y que evidentemente en cada cuadrante el signo de la X y de la Y es el que le corresponda, ¿vale? Aquí, mirad, lo tenemos en nuestra página, si encuentro el ratón, que le podrían poner luces para verlo bien, mirad. ¿Veis? Aquí, ya veis, en el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, y aquí se habla. Pues veis, en el primer cuadrante la X y la Y son positivas, o sea, el coseno y el seno son positivos. En el segundo cuadrante, pues la X es negativa y la Y es positiva. Por lo tanto, el coseno es negativo y el seno es positivo. En el tercer cuadrante, la X y la Y son negativas, por lo cual los cosenos y los senos son negativos. Y en el cuarto cuadrante estamos a la derecha, con lo cual la X es positiva, pero hacia abajo, por lo tanto, la Y es negativa y el seno es negativo. ¿De acuerdo? Y otra cosa, bueno, mire, que eso ya hablaremos el próximo día. Fijaos, hemos hablado del seno, de senos y cosenos, que son la madre del cordero, diríamos, pero hay otras 4 secundarias, pero que, bueno, a veces pueden ser interesantes, sobre todo la primera, que es la tangente, que se definen a partir de ellas, como veis aquí, como tangente es seno entre coseno, la cotangente es coseno entre seno, o sea, el inverso de la tangente. La secante es el inverso del coseno, al revés de lo que parece. Sec, pues es el inverso del coseno, y la cossecante es el inverso no del coseno, sino del seno, ¿de acuerdo? Y entre ellas hay una infinitud de relaciones que no nos interesan en esta explicación, ni en esta ni en ninguna, yo creo. Hay gente que se aprende una cantidad de, bueno, no sé, cada cual tenemos nuestra forma de pensar. Nosotros, cuantas menos fórmulas nos aprendamos, mejor, pero eso sí, las fundamentales, esas sí que hay que saberlas, pero yo las mínimas sobre todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la primera lección y lo que decíamos antes, ir en orden si no tenéis mucha idea o muy poca o ninguna. Sin embargo, si sabéis y tal, pues oye, vamos a ir viendo las definiciones, vamos a ir haciendo problemas, tipos de problemas, resolución de triángulos, triángulos rectángulos, triángulos cualesquiera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga, pues un placer, ya sabéis dónde estamos. Si tenéis que preguntarnos, nos preguntáis y animo ya por ello.